Gracias a Silvia. A Silvia es la única que tengo con la cámara prendida, ¿no? Me llama la atención. Bueno, gracias Silvia. De nada, profesor. Hay varios profesores con la cámara encendida, ¿eh? Yo ¿Sí? veo mucho. Sí, sí. Pero Somos yo unos ahora, cuantos. qué raro, recién solo la veo a Teresa, a Silvia. Debe ser, será por cómo veo, ahora también ya la veo a Gisela. No sé si es por cómo estoy viendo acá la cámara, pero bueno. Eh, ahí veo más. Ah, genial. Ahora sí veo un montón con la cámara. Bueno, gracias, ¿eh? Algo estaba tocando mal yo, por lo visto. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con la clase. En el encuentro anterior estuvimos hablando sobre cuál es la fuente normativa, ¿verdad? Cuáles son los instrumentos jurídicos internacionales que se adoptaron en el marco de la Organización de Naciones Unidas. Y entonces, haciendo un repaso por lo mismo, estuvimos hablando de la Declaración Universal, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hablamos de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, y creo que nos quedamos en la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, ¿verdad? La Convención CEDAW. Bien, en el año 1984, en Naciones Unidas se sanciona un tratado también muy importante, y es la Convención contra la tortura y otros tratos o penas inhumanos, crueles y degradantes, ¿no? Esta convención, que va a ser objeto ya de un análisis pormenorizado más adelante, porque tiene que ver y mucho, ¿verdad?, con el quehacer de ustedes. Esta convención, en el artículo primero, nos da una definición convencional de lo que es la tortura. En el artículo segundo establece que, bueno, que no se admiten, ¿verdad?, la aplicación de tortura eh, bajo ninguna circunstancia. Es decir, no hay ninguna posibilidad, ninguna situación, no hay nada, hay una prohibición absoluta contra la tortura. Y esa prohibición absoluta de la tortura tiene lugar, insisto, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, ante cualquier hecho. En el artículo 10 de la Convención, fíjense, se establece la obligación estatal de capacitar al personal estatal y de ofrecer garantías procesales. Esto es muy importante, ¿verdad?, trabajar en el tema de la prevención, es decir, para que se entienda y para que se tenga en cuenta entonces que, bueno, que hay una prohibición total de la tortura. Y también de aplicación de tratos crueles o inhumanos o degradantes. En el año 1989, Naciones Unidas se adopta un tratado también que viene a cambiar un paradigma que se de muchos relaciones. Se adopta la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, ¿no? Esta convención, que tiene jerarquía constitucional,
en nuestro país, una convención que viene, como dije, a instalar una visión de considerar a niños y niñas como verdaderos sujetos de derecho. Y todo bajo el paradigma de la protección integral, en donde ahora los niños, las niñas tienen derecho a ser escuchados, que sus opiniones sean tenidas en cuenta, en donde todo lo relacionado con niños y niñas tiene que estar guiado por el interés superior. En donde también esta convención en el artículo 40 se establecen, ¿verdad?, cuáles tienen que ser los parámetros, es decir, cómo el Estado tiene que organizar su justicia en relación a niños y niñas, la justicia de menores. Un año después, en el año 1990, en Naciones Unidas se adopta la Convención Internacional sobre Protección de Derechos de Trabajadores Migrantes y sus familias, también muy importante, sobre todo cuando se trata de derechos de personas extranjeras, ¿verdad? En donde, por ejemplo, uno de los criterios es que, bueno, las personas que son detenidas, por ejemplo, en el marco de, supongamos, una irregularidad en lo que tiene que ver con su situación migratoria, ¿no? Es decir, ingresó al país alguien con una visa de turista y se queda. Está en una situación irregular. Ahora, si se le detiene por esa situación irregular, a esa persona, por ejemplo, no se la puede privar de la libertad y llevarla a un lugar de encierro en donde se tiene a personas por la comisión de delitos comunes. Entonces, yo les pido por favor que silencien porque se escuchan. ¿Puedo tomar? ¿Para tomar en modular? ¿Pueden silenciar por favor su micrófono, sí? Excepto que quieran hablar, ¿no? Sí, obviamente. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han tenido alguna situación de esta que les describo? De personas detenidas por su condición irregular y que hayan sido encerradas en una cárcel en donde ustedes prestan servicios? ¿O no es común esto? Les pregunto, ¿no? Si han tenido o no. Por ahí ustedes me dicen, no, mire, no, esto no. En todo el tiempo que yo presto servicios en el servicio penitenciario, nunca tuvimos un caso así. No, profesor, los extranjeros que están detenidos son porque cometieron un delito en el país, pero no porque sean extranjeros y estén acá así, irregular, digamos. No tuvimos. Bien, perfecto. No, yo tampoco no vi ninguno. Bueno, porque fíjense, esta es una situación que sí se da en otros países, ¿verdad? En donde se los encierra, no en lugares que marca el derecho internacional, que deben ser en todo caso para quienes están en esa situación. Es decir, los estados tienen la potestad de detener a una persona que está en una situación irregular, de privarle de su libertad, obviamente por el menor tiempo posible, pero en lugares de encierro que no sean para quienes estén allí alojados por la comisión de delitos comunes. Así que bueno, celebro que por lo que ustedes me dicen, no hay ningún caso.
En esta convención también muy importante, se prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros, y muy importante también se reconoce a favor de las personas extranjeras, personas migrantes, lo que se conoce como el derecho de asistencia consular. Ese derecho de asistencia consular es un derecho que tiene toda persona migrante, toda persona extranjera, de que si es detenido, ¿sí?, se le tiene que dar la opción para que él decida si va a requerir de la asistencia, del auxilio, de la ayuda de las autoridades consulares de su país de origen. ¿Sí? O sea, no es una obligación de la persona extranjera el ser asistido, pero sí el Estado tiene que darle la posibilidad, la opción de ponerlo en contacto con el cónsul, la cónsul de su país de origen, para que éste venga y le preste ayuda, colaboración, asistencia, que puede ser asistencia jurídica, es decir, proporcionarle un abogado o abogada, puede ser una asistencia de tipo económica, pero también muy importante también, puede ser una asistencia de tipo consular, diplomática, ¿no? Es decir, por ejemplo, alguien que diga, no, mire, yo me llamo tal, pero no tengo mis documentos. Y entonces, vía consular, uno lo que puede pedir es en su país de origen que le manden una copia del documento, por ejemplo. ¿Sí? En el año 2006, en Naciones Unidas, se adoptan 2 tratados más, los últimos, y ya terminamos con el sistema universal, que en particular uno tiene mucha implicancia en la tarea que llevan adelante ustedes. El 13 de diciembre del año 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Esta convención en nuestro sistema jurídico también tiene reconocida la constitucional. En el año 2014 es que se le otorga esta jerarquía mediante la sanción de una ley. Y esta convención, fíjense, es tremendamente importante porque también lo que viene a hacer es a inaugurar, viene a instalar un nuevo paradigma, una nueva visión de la discapacidad en el mundo. Hasta ese año, hasta el año 2006, en el mundo predominaba un modelo, es decir, una forma de tratamiento de la sociedad para con las personas con discapacidad que se denominaba el modelo médico-científico o modelo rehabilitador. Ese modelo médico-científico rehabilitador que perduró durante muchos siglos, desde, digamos, la aparición de la modernidad, concebía a las personas con discapacidad como enfermos, como personas que debían ser curados, sanados médicamente, y que solamente iban a hacer o iban a aportar algo a la sociedad en la medida en que sean rehabilitados, ¿no? Es un modelo de exclusión que apartaba a las personas con discapacidad del común de la sociedad y, por ejemplo, postulaba la construcción de instituciones educativas exclusivas para
personas con discapacidad, ¿no? Empezaron a aparecer, por ejemplo, las escuelas para sordomudos, escuelas para personas no videntes. Si la persona tenía una discapacidad mental, bueno, se crea la institución psiquiátrica, el hospital psiquiátrico, el manicomio, se los encerraba. Entonces, este modelo entró en crisis y a partir, repito, del año 2006, con la adopción de esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ahora tenemos ya otra visión, otra forma de tratar a las personas con discapacidad. Ahora lo que está vigente es lo que se denomina el modelo social de discapacidad. Este modelo social de discapacidad, ¿qué postula? Postula que las personas con discapacidad no son el problema, no son un problema. Que las personas con discapacidad son personas que le pueden aportar a la sociedad tanto como cualquier otro que no tenga discapacidad, pero el problema es que estas personas se encuentran con barreras sociales. Son barreras que la sociedad le impone y que no le permiten gozar de sus derechos, realizar sus derechos en la misma medida, que quienes no tienen una discapacidad. Esas barreras son de orden arquitectónico, son barreras procedimentales, son barreras culturales, son barreras actitudinales. Y los ejemplos abundan, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿a qué tipo de barrera me refiero? Por ejemplo, el acceso a un edificio público o privado, ¿no? Que tiene en su ingreso escaleras de mármol. Esa es una barrera arquitectónica que le impide, por ejemplo, a una persona que tiene una discapacidad motriz, que anda en una silla de ruedas o que se desplaza con muletas, le impide o le dificulta el acceso a esos edificios. ¿Se entiende? Entonces, esta convención lo que viene a señalar es que, bueno, esta nueva mirada sobre la discapacidad requiere que se establezcan nuevos enfoques, nuevas miradas, y que se hagan, por ejemplo, ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Y bueno, los ajustes razonables no son otra cosa que modificaciones, ¿verdad? En las cosas, ya... Las cárceles tampoco están adaptadas para eso. No, claro, no, claro. Silla de rueda, o por ejemplo, o con las muletas, también los inodoros, todo eso dificulta a veces para los internos con discapacidad, o los no videntes, porque hay muchas personas con discapacidad que están detenidas. Bueno, a eso iba, perfecto, perfecta la intervención, Silvia. Hay muchas personas con discapacidad que están en contexto de encierro. Y entonces, en relación a esas personas con discapacidad que están en contexto de encierro, desde el Estado, ¿qué se hace o qué se tiene que hacer para que el tránsito por una cárcel, ¿verdad?, a esa persona le signifique un trato en igualdad de condiciones con quienes no tienen una discapacidad, ¿no? Entonces, la obligación del Estado es hacer ajustes razonables en las cárceles, por ejemplo. Los ajustes razonables son modificaciones, como le venía diciendo, en las cosas que no le impliquen al Estado un gasto excesivo
un presupuesto desmesurado, ¿no? Pero que sí le van a permitir a la persona con discapacidad el goce y ejercicio de sus derechos en igualdad de quienes no tienen una discapacidad. Entonces, ahí el Estado se ve obligado a, por ejemplo, si hay, qué sé yo, construcciones en alto, acceso por escaleras a la entrada, bueno, hacer rampas, adaptar, obviamente, los baños, adaptar los inodoros, poner barras sujetadoras para que se puedan duchar. Fíjense, insisto, modificaciones que no se requiere mucho presupuesto, ¿verdad? Espérenme que voy a prender la luz. Entonces, como les decía, esto no requiere un gasto significativo. Allí el Estado no se puede escudar y decir, no, mire, no, discúlpeme, pero no podemos afrontar esto porque escapa a los gastos que se pueden hacer en la institución. Pero ese gasto tampoco no se hace ni para el que está detenido ni para el personal. Porque hay personal también con discapacidades que tampoco hay una rampa, que tampoco hay baño adecuado. Muy bien, Iván, no había tenido esa perspectiva, ¿verdad? ¿Qué pasa con el propio personal del servicio penitenciario que tiene una discapacidad? Claro. Ahora, ¿hay mucho personal del servicio penitenciario con discapacidad? Y en la unidad que yo trabajo, sí, no solo la mayor cantidad, pero sí, debe haber mínimo 10 personas hay. Pero estamos hablando, perdón, ¿de privada de la libertad o de personal del servicio penitenciario? Personal del servicio penitenciario con diferentes capacidades que no le permiten circular de manera normal como circulamos nosotros por toda la unidad. Con diferentes discapacidades, ¿no? Qué bárbaro. Claro, no había reparado en eso, pero que sí, cuánta razón que tenés. O, por ejemplo, te puedo asegurar que hay baños, primero los baños que son baños para personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. O sea, no tienen barra sujetadora, no tienen nada distinto. Segundo, que hay baños que están arriba en un primer piso. Tremendo, claro. Claro. Bueno, fíjense, entonces... Profesor, yo en la unidad donde trabajaba antes... Profesor, en la unidad donde yo trabajaba antes tenía un compañero que era suboficial, que era no vidente. Y capacitaba a los internos, se les daba taller de braille. Se enseñaba lo que es todo braille. Claro. Bueno, también, ¿no? Esa es una barrera muy usual con la que se enfrentan las personas que tienen discapacidad visual, ¿verdad? Es decir, la cartelería, las señalizaciones en los espacios públicos, en los edificios públicos o privados, algunos tienen, otros no tienen. Por ahí ahora ya es obligatorio, creo que los ascensores tengan marcado en braille, ¿verdad? El tema de los números y los pisos a donde llevan, pero los ascensores nuevos, pero los viejos no. Entonces también eso es importante. Ahora, fíjense qué interesante que es el tema y cómo a veces desde el Estado no se da una respuesta a requerimientos que hacen las personas que, insisto, tienen una discapacidad, ¿verdad? Hay un caso que llegó ante el órgano internacional que interpreta y aplica esta convención, que es el Comité
sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es un caso en relación o promovido por alguien de nuestro país, uno de los primeros casos. El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad empezó a funcionar allá por el año 2008-2009, y después de unos años, 2 o 3 años, empezaron a caerle casos, y uno de los primeros casos que llegó a su conocimiento fue un caso en relación a un nacional, a alguien de Argentina. El caso se llama el caso X. Y X es una persona que solicitó al comité expresamente, le solicitó que se preserve su identidad. Entonces, por esa razón, se lo conoce así, con una X. ¿Saben quién es X? ¿No lo saben? O sí, o no sé, capaz que sí. Yo doy clases y en distintos lugares y muy pocas personas saben sobre este caso. Pero X, ¿saben quién era porque falleció? Luis Abelardo Patti. ¿Le suena? Luis Abelardo Patti. A las personas que tenemos un poquito más de edad... Político. Del partido de Luján, político del partido de Luján. Intendente que fue... No, el años, comisario Luis Patti era de la provincia de Buenos Aires. ¿cuántos años tenés, Iván? No, 45, pero era comisario, pero Bueno, aparte también fue político. Bueno, no sos tan pibe. Yo pensé que tenía menos. Dije, capaz que por tu edad no lo recordás. Bueno, lo que tenemos un poquito más de 50, sabemos quién fue Luis Abelardo Patti. Claro. Luis Abelardo Patti fue un ex comisario, ¿sí?, que durante la época de la dictadura cívico-militar incurrió en graves violaciones de derechos humanos. ¿No? No lo digo yo, lo determinó la justicia, ejecución extrajudicial, torturas. Pero claro, valiéndose de las leyes de punto final y evidencia debida, Patti, bueno, no se lo juzgó, no se lo castigó. Y entonces en la década del 90, Patti llevó adelante una prolífica vida política. Como ustedes bien lo dicen, fue electo durante 2 periodos como intendente de la localidad de Escobar, con muy buena gestión. Bueno, no estaba tan errado. Claro, era intendente de Escobar. Pero es más, además Patti fue diputado provincial y fue diputado nacional. Y estuvo a nada, pero a nada, de ser electo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Con un discurso muy de derecha, ¿no? De mano dura, férrea contra el delito. Pero bueno, a partir del año 2003, con la derogación de estas leyes de impunidad y con la reapertura de los juicios a quienes habían cometido esas violaciones graves y sistemáticas, bueno, Patti tuvo que sentarse en el banco de los acusados. Y obviamente se le dio la posibilidad de que se defienda, se le respetó un juicio con la garantía del debido proceso, pero nada indefendible su causa. Patti es condenado a pena privativa de la libertad. Y fíjense, los avatares de la vida quisieron que Patti, cumpliendo esa pena privativa de la libertad en el establecimiento penal de Ezeiza, a Patti le agarra un accidente cerebrovascular, un ACV. Y ese ACV le dejó una secuela incapacitante de gravedad, ¿verdad?
Patti quedó con medio cuerpo paralizado, ya no se podía desplazar por su propio medio, lo hacía a través de una silla de ruedas. Y claro, Patti estaba allí cumpliendo esa pena privativa de la libertad en una celda, no de las comunes, como suele ocurrir en este país, ¿no? Sino estaba en una celda personal, individual, me refiero, y que además tenía también un baño privado. Pero el acceso a ese baño privado, digamos, lo que delimitaba la celda y el baño contiguo era un murito, ¿no? Y entonces, claro, Patti andaba reclamando siempre, ¿por qué? Porque cuando quería ir al baño con la silla de ruedas se le dificultaba de acceder. Tenía razón, ¿eh? Reclamaba también que, bueno, que el baño obviamente no contaba con una barra sujetadora, que el inodoro no estaba adaptado, no tenía la altura que suelen tener para las personas con discapacidad, que en la ducha no había tampoco una barra sujetadora. Entonces pidió que se hagan ajustes razonables en la celda. Y fíjense, y el Servicio Penitenciario Federal no le hizo esos ajustes. Y por esa razón es que Argentina, él entonces denuncia al Estado argentino. Y al Estado argentino, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, fíjense qué paradoja, ¿no? Una persona juzgada y condenada por graves violaciones de derechos humanos, termina yendo a un órgano de protección de derechos humanos para denunciar que el Estado argentino a él le estaba violando sus derechos humanos. Entonces, estos ajustes razonables son importantes. Por esa razón, la Convención lo que establece es que los estados, cada vez que construyan nuevos edificios, por ejemplo, tienen que hacerlo siguiendo lo que se denomina un diseño universal. ¿Qué es el diseño universal? El diseño universal es una forma de construir, de elaborar cosas que ya no necesiten de ajustes razonables, que puedan ser utilizados, que puedan ser disfrutados por todas las personas, tengan una discapacidad o no la tengan. Entonces, la pregunta que yo les hago, ya lo he hecho en otros cursos, pero siempre, obviamente, hay respuestas diferentes, ¿no? Se supone que la provincia de Buenos Aires en estos últimos años ha construido cárceles, ¿o no? No muchas, pero ha construido, o en todo caso, ha ampliado, ha hecho construcciones nuevas en unidades carcelarias. ¿Ustedes consideran que allí se ha hecho esa construcción siguiendo el criterio de diseño universal? Sí, profe. Yo estuve en la 59 de Merlo cuando A se ver, inauguró sí. y nada, todos los pabellones tenían una celda para discapacitados, ¿sí? Para personas con discapacidad. Qué bueno. En planta baja, me imagino. Sí. Planta baja. Y ustedes conocen, Hasta la por ejemplo, 57 no, porque yo estuve en la 57 y no, era normal. No había nada para discapacitados. Y pasa que ¿en qué año iba? ¿En qué año fue, Iván? 2019, 2020, por ahí. Claro. Y capaz que viste, ya te digo, la 59 se inauguró hará un año y medio. y ustedes conocen de casos en la Claro. actualidad de personas con discapacidad que están alojadas, por ejemplo, en un primer o segunda planta.
Conozco, es más, en la unidad donde yo trabajo, el pabellón de valentudinario y personas mayores de edad, está en un primer piso. En un primer piso. ¿Sí? Lo que es el pabellón de sanidad donde están la gente valentudinaria, Claro. los mayores. Profe, en mi caso, en la unidad en donde trabajo, también hace poquito, hace más o menos 2 meses, se fue en libertad una interna que, bueno, tiene larga trayectoria en el servicio penitenciario y es más, perdió una pierna en el servicio, se enfermó, tenía diabetes y nada, vivía en lo que sería admisión en una celda, estuvo varios meses con ayuda del servicio, con el mismo personal. eh, para todo, para movilizarse, para higienizarse, porque está bien, la respuesta de lo que es la unidad sanitaria era que no, la cárcel no está adaptada para personas con discapacidad, pero en el mientras tanto, hay en el servicio penitenciario una unidad que es la unidad 22 que puede alojar internos con patologías y todo eso, con problemas graves de salud, pero bueno, cuando hay problemas de conducta y cuando hay problemas de salud mental y todo eso, los mandan a donde estoy yo, y bueno, estamos entre que querés compensar, se compensen de una cosa y está con esta interna le faltaba la pierna. Ujú. Tremendo, ¿no? Y no había forma de encontrarle, digamos, un lugar en planta baja. Sí, estaba en planta baja, pero bueno, las celdas son chiquitas. Y esto que dice usted, que por ejemplo, no sé, el baño para tratar de entrar con la silla de ruedas, imposible. Para entrar Claro. a la ducha, para un cachito, Genaro, para entrar a la ducha teníamos que ayudarle nosotros con la silla de rueda porque no hay rampa, o sea, hay tipo un escalón, era todos los días era un problema. Está Claro. bien, bueno, encima no tenía silla de ruedas, vino de la otra unidad, la silla la tenía toda rota, así que bueno, llamó al comité, el comité vino y trajo una silla de rueda para ella. Bien. Pero bueno, todo lleva tiempo y escritos y hablan con los abogados, todo algo que tendría que ser más o menos simple. No. Por ejemplo, en otro curso, creo que el año pasado o el anterior, me hablaron de una unidad penitenciaria en donde en los talleres hacían bastones, ¿no? Para personas valetudinarias, a personas no videntes que se la repartían gratuitamente. No recuerdo cuál era la unidad, pero me pareció una medida, pero súper aplaudible, ¿no? Disculpe, profesora, en la unidad 15 Mar del Plata hubo un programa con Sideli, que es una ONG que funciona en Mar del Plata, para ayudar a las personas discapacitadas y también se reparaban y se volvían a poner en valor las sillas de ruedas a través de un programa. Ahora, ustedes, Sí, nosotros también tuvimos algo parecido, que hacíamos un taller para bicicleta para no videntes, o sea, con acompañante, bicicleta para no videntes y silla de rueda también se reparó. Y entre todas esas sillas, esas bicis, se le regaló una al cantante Nahuel Penisi, cuando mirá qué bueno, mirá qué no bueno. lo conocía nadie. Yo les pregunto a ustedes desde la mirada que ustedes tienen, que naturalmente es una mirada autorizada, ¿no? ¿Ustedes consideran que el Estado debiera tener la previsión, el recaudo de otorgarle prisión domiciliaria a todas esas personas que tienen una discapacidad severa y que están en lugares de encierro? ¿Sí o no? ¿Le debiera o no le debiera otorgar? Para mí que debiera tener un trato digno y condiciones dignas para quienes correspondan están dentro de la unidad y arresto domiciliario para quien
se les pueda otorgar el arresto domiciliario. Pero cada cual en su lugar, pero debería tener condiciones dignas. Claro, no digo porque si del Estado no se les puede brindar esas condiciones dignas, es decir, ustedes conocerán, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada me hablaban de un interno de la unidad 9 que estaba casi postrado, que los cables de electricidad le cruzaban por la cama porque no sé qué, tenía que tener asistencia eh, de respiración artificial, que casi no se podían ni mover, que también lo tenían que trasladar hasta el baño, a todos lados. ¿Sí? Y uno se pregunta, pero esa persona, o sea, ¿qué sentido tiene tenerla en un lugar de encierro? ¿Por qué no Por eso, otorgarle la digo, en prisión un caso domiciliaria? extremo, sí. Y en esos casos severos me parece que sí, que por ahí es mejor la domiciliaria, no solo porque no, el servicio no está en condiciones, no le presta nada de lo que la persona necesita, sino también porque esa persona necesita, nosotros por ahí los podemos ayudar a cumplir alguna función, pero necesita el acompañamiento de un familiar o de una persona idónea para hacer todo el trabajo ese, ¿no? Y más aún si está, no sé, necesita oxígeno, necesita respirador. En ese caso me parece que lo mejor es que esté en la casa. O sea, creo que es imposible que esté pretendiendo fugarse o algo por el estilo, pero digo, en casos severos, en ese sentido, sí creo que la domiciliaria está para esos casos. No sé si hay muchos, pero... Yo puede ser un caso severo, Teresa, pero ponele a alguien que está con un doble homicidio, tiene una ACV, queda postrado y es como dice el profesor. Y me parece que por más que para mí no correspondería. Si estamos hablando de un delito grave, porque también está del otro lado la familia, ¿qué va a decir la familia? No, mira, mató a 2 o 3 personas y ahora está con una domiciliaria por un problema de salud. Me parece que no. Ya para mí depende del delito. Sí estoy de acuerdo con vos, pero dependiendo del delito. Uh-huh. Bueno. Claro, hay que ver el caso. Porque, por ejemplo, a esta mujer vos la ves y decís, pobre, le falta la pierna, no se puede valer por sí sola, le pasa de todo, tiene todos los problemas de salud habido por haber, pero ya con el tema de los que tienen los celulares y todo, han venido chicas nuevas, les roban, les hacen de todo. O sea, en las otras cárceles no las reciben por este tema también. No son como muy conflictivas. Y en la calle, por más que tengan discapacidad, hay que ver, hay que ver. Uh-huh. Bueno. Profe, también depende de si el servicio no le puede garantizar las condiciones mínimas para que esa persona esté bien en la unidad, o sea, tenga toda la discapacidad que tiene, se le están agravando las condiciones de detención. Y también ahí es, bueno, cuando se vulneran los derechos humanos. Por eso también hay que tener en cuenta eso, no agravar las condiciones de detención. Diste en la tecla. Es decir, eso de agravar las condiciones de detención es lo que define todo, ¿verdad? Lo que pasa que, bueno, muchas veces esas personas están allí y permanecen en esas condiciones porque seguramente no tienen los recursos suficientes para contratarse un buen abogado y plantear esto ante las instancias que lo tiene que plantear, porque hasta por cuestiones de humanidad te sacan. Porque si no, imagínense. Mantener una internación domiciliaria, quizás lo poco que le brinda el servicio en la casa no sé si lo va a tener tampoco, porque estamos hablando de una internación que el Estado no te cubre una internación domiciliaria. Si no tenés mutual o no tenés plata, tampoco vas a tener asistencia casi personalizada dependiendo del caso. De todas maneras, Claro, una persona... Sí. Respirador probablemente esté en un hospital, y si está en la casa tenés que tener mucho recurso, porque un respirador, oxígeno, ¿dónde? La verdad es que se necesita, económicamente se necesita mucha plata.
Y a veces mantener una internación domiciliaria, cualquiera de nosotros, puede pasar con un abuelo, es costoso. Sí, tremendamente costoso, desde ya. ¿Qué hace con una persona, a la que se le agravaron las condiciones de detención, se le dio un arresto domiciliario y volvieron a infringir en la ley? Va a volver a la unidad penal y van a volver a agravar las condiciones de detención y por eso lo va a volver a mandar a la casa otra vez. Sí, es probable, pero no se puede hacer tampoco futurología, ¿no? Yo digo, yo me refiero... No, pero ha pasado. Por eso yo me refiero a esos casos en donde vos decís, la persona no puede hacer nada, no se puede ni valer por sí misma. ¿Qué puede hacer? Claro, esas personas tienen que estar en la casa, internadas, cuidar a la familia, como sea. Lo que pasa que también, como dice Teresa, muchas veces por ahí depende también del contexto, porque tal vez hay cuántos casos hay que sabemos que las propias familias no los quieren nuevamente en sus propios hogares, ¿verdad? O están solos, solas. Hay veces que a la familia le conviene también que estén detenidos. Quizás los mandan en esas condiciones a la casa y le agravan las condiciones en la casa más que en la unidad. Claro. Sí. Complejo, muy complejo. Perdón, bueno, profesor. Sí. Pero recuerdo un caso de un interno que tenía HIV, obviamente tenía tuberculosis, o sea, estaba en terapia intensiva del hospital. Yo trabajaba en salud, era enfermera y trabajaba en terapia. Mi papá trabajaba en el servicio penitenciario. Esa persona obviamente que no estaba en condiciones ni siquiera de moverse. Recuerdo esto, pero porque en algún momento se planteó por el tema de la familia no estaba, no aparecía. Entonces, privado de libertad, hasta que lo ubicaran en otra unidad donde lo puedan asistir, estaba en el hospital sin el reclamo de nadie, y la realidad es que estaba intubado, esposado, porque yo recuerdo que nosotros, yo por ahí tenía otra mirada porque trabajaba en salud, y no podía creer que ese interno en terapia intensiva esté esposado, por ejemplo, ¿no? No teníamos que acompañarlo, movilizarlo y todo esto, y mi papá era la custodia, y un día se lo planteé, y él me dijo, estoy hablando de hace mucho tiempo, hace como 20 años atrás, y él me dijo, mira hija, yo te entiendo y con todo el dolor del alma te tengo que decir que si a mí no me llega un oficio donde dice que yo le saque las esposas y se hagan cargo, yo no le voy a sacar las esposas. Para mí fue terrible, y más porque justo me lo decía mi papá, pero porque yo veía se estaba muriendo en realidad. No teníamos más nada para hacer en el hospital tampoco. Pero bueno, la verdad es que tampoco había un reclamo de parte de la familia, se esperaba un traslado a otro destino donde puedan atenderlo, pero la verdad es que no tenía, la verdad, falleció después de ese interno, o sea, no había manera, por más que se hubiera ido a la casa, digo, en esas condiciones no había manera de que se salvara o que vaya a delinquir de nuevo. Hablo de esos casos severos yo por ahí. Claro, sí. Bueno, entonces, esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, bueno, tiene esa mirada en donde se le garantiza a las personas con discapacidad que tienen que trabajar, se les tiene que garantizar el derecho a la salud, se les tiene que garantizar el derecho a la educación. Ahora la educación en relación a las personas con discapacidad ya no es de separarlos, sino es inclusiva, ¿no? Como ustedes saben, ahora hay una obligación por parte del Estado de tener que recibir, de aceptar la matrícula de niños o niñas con discapacidad en escuelas a donde asisten niños o niñas que no tienen discapacidad, con la posibilidad de ser asistidos, ¿verdad? Seguramente ustedes conocerán los casos de los maestros, las maestras integradoras. Entonces, bueno, ha cambiado el paradigma ya en relación a personas con discapacidad. Y por último, en ese año también, en el año 2006, en Naciones Unidas se adoptó un último tratado, que es la Convención Internacional para Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. ¿Ven? Ahora, al lado de
de todo este desarrollo que se dio en la Organización de Naciones Unidas, de manera casi paralela, también se fue dando el desarrollo de lo que se llaman sistemas regionales de protección de derechos. Estos sistemas regionales, a diferencia del que se da en Naciones Unidas, que es universal, que abarca a todos los estados de la comunidad internacional, en cambio acá no. Como su nombre le indica, se da en el marco de organizaciones regionales de estados. Y acá, por ejemplo, en la región en donde nosotros vivimos, este sistema de protección de derechos se da en el marco de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. ¿Sí? Es decir, todos los estados de América, ¿no? De América del Norte, de América Central y de América del Sur. Son 35 los estados que son miembros de la Organización de Estados Americanos, es decir, de la OEA. Y allí también en la OEA, a partir del año 1948, se aprobó una Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. En el año 1969, y tomando como modelo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la ciudad de San José de Costa Rica, los estados de la OEA, reunidos en una conferencia, adoptan el Pacto de San José de Costa Rica, que seguramente ustedes la habrán escuchado nombrar, ¿verdad? Por lo menos que yo sé, por haber estado allí, las personas privadas de libertad te hablan siempre del Pacto de San José. El Pacto de San José de Costa Rica, o Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un tratado también que tiene jerarquía constitucional, tiene la misma jerarquía que la Constitución. Y es un tratado importante, ¿no? Donde se reconocen derechos tanto de orden civil, político, económico, social, cultural. Sin ir muy lejos, en el artículo 5, por ejemplo, de la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, allí se reconoce el derecho que tienen las personas privadas de la libertad a ser tratadas humanamente. Es decir, fíjense, allí se reconoce el principio de trato humano para personas privadas de la libertad. Se reconocen el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías del debido proceso, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión, el derecho a trabajar, a la salud, el derecho a la educación. Es decir, todos los derechos de los que venimos mencionando, que denominamos derechos humanos, están allí reconocidos de manera expresa o de manera innominada, es decir, de manera tácita. ¿Entendió? Si uno ve el artículo 26 de la Convención Americana, allí es en donde se recepta innominadamente toda una serie de derechos, sobre todo de orden económico, social y cultural. Eso en el año 1969. Es muy importante también porque el Pacto de San José de Costa Rica lo que hace es crear un órgano judicial de protección, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente la habrán sentido escuchar. No. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial, que junto con otro órgano, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son los dos órganos principales, son los dos órganos de protección de derechos que tenemos en la OEA. Repito, Corte Interamericana y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Parece que se fue no sé si se fue la imagen. A ver, un segundo. Ahí estoy.
Corte Interamericana y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, el Pacto de San José de Costa Rica, que se adopta en el año 1969, repito, es un tratado de derechos humanos que tiene jerarquía constitucional. En el sistema interamericano se han adoptado otros tratados, pero a mí lo que me interesa sobre todo es que conozcan de lo siguiente, ¿no? En el año 85 se adoptó una convención interamericana contra la tortura. Fíjense, nuevamente la tortura presente, ¿no? ¿Y por qué? Y bueno, pues es necesario porque a pesar de la prohibición de la tortura, parece ser que los estados entonces, a través de sus agentes estatales, continúan incurriendo en actos de tortura. Entonces fue necesario, repito, la adopción de una convención interamericana contra la tortura. Y en el año 1994, sí se adoptaron dos tratados que quiero compartir con ustedes que son muy importantes. El día 9 de junio, estando reunida la Asamblea General de la OEA en una ciudad de Brasil, que se llama Belém do Pará, allí se adoptó la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas. Muy importante, ¿no? Y que tiene que ver y mucho con nuestra realidad. Es decir, fíjense que los estados de la OEA recién en 1994 salieron a dar una respuesta a un flagelo, a una problemática que asoló a muchos estados de la región. Me refiero a la desaparición forzada de personas. Ustedes saben que la desaparición forzada de personas es la privación ilegal de la libertad de una persona cometida por agentes estatales o por particulares, pero con la complicidad del Estado, seguida de la falta de información sobre el paradero de esa persona, ¿no? Es decir, se la detiene y después dice, no sabemos dónde está. Esa es la desaparición forzada de personas. Y la desaparición forzada de personas constituye, obviamente, un delito complejo, constituye una violación múltiple, multidimensional de violaciones de derechos humanos. Cada vez que el Estado comete una desaparición forzada de una persona, y bueno, le está violando el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal, el derecho a las garantías judiciales. Y como ustedes saben, durante la década del 70, durante la década del 80, acá en las Américas, sobre todo desde México para abajo, lamentablemente son muchos los estados en donde de manera sistemática, masiva, se han incurrido en este tipo de crímenes, ¿no? Los de desaparición forzada de personas. En nuestro país 30.000, en Perú 80.000, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, en República Dominicana. Las desapariciones forzadas de personas fueron moneda corriente. Entonces esta convención viene a poner, digamos, un parate, viene a dar una respuesta, insisto, a esta problemática. Allí se establece que la desaparición forzada de personas
es un crimen de lesa humanidad. Y entonces, ¿esto qué significa que sea un crimen de lesa humanidad? Y bueno, significa que si es un crimen de lesa humanidad, entonces es imprescriptible, no prescribe, no está alcanzado por el instituto de la prescripción, ni de la acción penal, ni de la propia pena, ¿no? También se establece que no se admite la eximente de obediencia debida, es decir, yo no me puedo amparar, no me puedo justificar como agente estatal de que cometí un hecho de desaparición forzada porque tuve que acatar órdenes de mi superior jerárquico. No, eso no. Y otro tratado muy, muy significativo y que también tiene que ver y mucho, con el quehacer de ustedes, se adoptó también ese día, el 9 de junio de 9 de junio del año 1994, me refiero a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Fíjense, ¿no? Acá también los estados de la región, los estados de la OEA salieron a dar una respuesta jurídica a una problemática que ha tenido que soportar la mujer históricamente. Me refiero a la violencia, a esa violencia que se ejerce contra la mujer solo por el hecho de haber nacido mujer. Esta convención, que tiene un nombre tan largo, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, se la conoce más por una denominación oficial también, que es la Convención de Belém do Pará, por ser esta la ciudad de Brasil, cercana a Río de Janeiro, en donde se adoptó. Belém, con M, separado, do, separado, Pará. Belém do Pará. Y Belém do Pará, bueno, es un tratado aparentemente exitoso porque fíjense que de los 35 estados que tiene la OEA, ha sido ratificado por 32. Es un montón, ¿no? Solamente no la han ratificado, es decir, no se han obligado por Belém do Pará, Estados Unidos, Canadá y las Islas San Vicente. Después, todos los demás. Y este es un tratado que entró en vigor en 1996, que fue el año en el que Argentina ratifica Belém do Pará. Y entonces, a partir del año 1996, Argentina asume la obligación internacional de respetar y garantizar el derecho humano que tiene toda mujer a llevar una vida libre de violencia. Belém do Pará dice en su preámbulo que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y que encuentra su fundamento, su razón de ser, el porqué de su existencia, el por qué se da encuentra su fundamento, dice, en diferencias históricamente y socialmente aceptadas entre varones y mujeres, ¿no? Y por esa razón, entonces, con esta convención lo que se trata, insisto, es en erradicar la violencia, ¿no? Prevenir, sancionar, erradicar la violencia. Y en el artículo primero da una definición de lo que es la violencia contra la mujer. Y dice que violencia contra la mujer es, obviamente, es toda acción, toda conducta
basada en su género, que le cause daño, muerte, sufrimiento, daño físico, sexual, psicológico a una mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, fíjense. Entonces, esa razón que tiene la violencia que tiene que ver con, digamos, de cómo se concibe a la mujer, ¿verdad? Como inclusive como se concebía antes, inclusive como hasta de propiedad del varón, es algo que obviamente tiene que ser cambiado, ¿no? Y por esa razón es que esta convención de Belén do Pará, entonces, lo que hace es, va a bregar por eso. Allí, si uno lee el preámbulo de la convención, dice que la violencia contra la mujer es efectivamente, como les venía diciendo, una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres. Ahora, la violencia contra la mujer entendida de esa manera, vamos a ver que se da en diferentes ámbitos, dice la Convención. Entonces son 3 los ámbitos que la Convención dice en donde se da este tipo de violencia, ¿no? Un ámbito es en el marco de las relaciones interpersonales, en el marco de una relación conyugal, de concubinato, de noviazgo, que tiene lugar en la, qué sé yo, en la intimidad, en la casa, en la vida privada, ¿no? Pero también la violencia contra la mujer se da fuera de esos ámbitos, en la calle, por ejemplo, el acoso callejero, las violaciones, en las instituciones religiosas. Ahora ya están saliendo a la luz, ¿verdad? Ejercicios de violencia, por ejemplo, en conventos, en instituciones educativas, en el trabajo. ¿Ya? ¿Cuántos casos hay también de violencia o de acoso laboral, por ejemplo? Y también, y esto es en donde sí les corresponde en el quehacer de ustedes, violencias que sean cometidas por agentes estatales. Por ejemplo, violencia contra la mujer cometida en una institución carcelaria. Una violencia contra la mujer cometida en una institución carcelaria, bueno, está bajo el amparo, bajo la tutela de esta Convención de Belén do Pará. Con una particularidad, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en su jurisprudencia, una jurisprudencia muy reciente del año 2020, que cuando Belén do Pará se refiere a mujer, es decir, en su definición, ¿verdad? Cuando dice de que la violencia contra la mujer debe entenderse a cualquier acción, conducta basada en el género, que le cause la muerte o un daño, tanto en el ámbito público como privado, a la mujer, esa referencia a mujer se refiere a no solamente a las mujeres cisgénero, que son las mujeres que habiendo nacido biológicamente mujeres, se autoperciben como mujeres, sino también a las mujeres transgénero, que las mujeres transgénero, como ustedes saben, son varones que nacen biológicamente varones, pero que se autoperciben como mujeres. Entonces, un travesti, por ejemplo. Un travesti tiene toda esta cobertura
en protección de derechos que le da la Convención de Belén do Pará. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes consideran que hay ejercicio de violencia desde el Estado hacia las mujeres en las instituciones carcelarias? Sinceramente, ¿no? Y sin entrar en detalles. Profesor, ¿usted se refiere al personal penitenciario o a las internas? No, me refiero a ejercicio de violencia desde el personal penitenciario, obviamente, hacia las mujeres. Y sí, a veces sí. Por ejemplo, lo que sí hay mucha discriminación en cuanto a los cargos a veces. Que por ahí un cargo puede ir una mujer y siempre van a elegir a un varón. Igualmente hoy en día la cúpula hay muchas mujeres, pero solo la claro, pero yo lo que me refería puntualmente es a violencia psicológica por ahí. No, eso ni hablar, ¿no? Porque también, ojo, también lo que hay que entender es que, obviamente, a nadie se le escapa que en una institución tan verticalista y machista como es la del servicio penitenciario, seguramente ejercicios de violencia laboral hay. Sí. Y como pasa en todas otras instituciones que son igualmente de machistas y de verticalistas. Pero eso tiene que ver, obviamente, con la forma en cómo hemos sido construidos, ¿no? Sí. Pero yo me refería más bien a formas de ejercicio de violencia contra la mujer privada de libertad. No, creo que no. Por lo menos, no. Al contrario, son ellas siempre. O algo que ustedes consideren que se debiera mejorar y que, bueno, tal vez, porque la violencia, ojo, que la violencia contra la mujer abarca desde, es multidimensional la violencia contra la mujer, ¿verdad? Abarca desde, obviamente, formas veladas o microviolencias en un abanico que, si uno quiere, hace la parábola y en donde hay infinidad de tipos de violencias hasta una forma radical de violencia que es el feminicidio. Sí. Pero puede haber formas veladas de ejercicio de violencia. Por ejemplo, miren, en una institución educativa superior como es universidad, facultad de Derecho, un profesor que en el marco de una clase, y esto suele pasar hasta ahora, que no tiene nada que ver con la clase, hace un chiste machista. ¿No? Un chiste machista, como ustedes ya saben, es nada, es mofarse de la condición de la mujer, ¿no? Ridiculizarla, qué sé yo, lo que se les ocurra. Entonces, allí ese docente, como es un agente estatal, porque le paga un sueldo al Estado, está ejerciendo violencia contra la mujer. Yo me refería a ese tipo de conducta. Si ustedes por ahí advierten que hay determinadas prácticas que, pensándolas bien, debieran modificarse porque son formas de ejercicio de violencia contra la mujer. A eso me refería. No. Porque además,
lo que hay que tener en cuenta es que Belén do Pará es muy importante, porque además de darnos una definición de lo que es la violencia contra la mujer, de definir cuáles son los ámbitos de aplicación que les acabo de mencionar, en el artículo 3º expresamente consagra, reconoce jurídicamente que toda mujer tiene el derecho humano a una vida libre de violencia. Y si eso se complementa, se lee en conjunto con el artículo 6, sigue diciendo que esa vida libre de violencia incluye, por un lado, no ser discriminada y por el otro lado, incluye ser valorada, ser educada, sin estereotipos de género. Por eso yo digo, tal vez en ese quehacer que ustedes llevan adelante puedan advertir que hay tal vez microviolencia, ¿no? En cómo se le dispensa el trato, cómo se aborda la situación de allí de la mujer que está privada de libertad. Pero bueno, si no. Yo actualmente no sé de casos, pero sí hubo un par de casos, creo que leímos en algún momento de mujeres, más que nada en lo que es salud. ¿En Desde qué ese sentido? ¿En qué sentido? A ver, Teresa. recibir la atención que necesitaban en ese momento, que se podrían haber evitado, por ejemplo, a lo que se llegó. Uh-huh. O sea, no se tuvo en cuenta su salud, vos decís. Claro, que podría haber sido asistida de manera más rápida porque lo necesitaba. Obviamente que acá juegan en contra un montón de factores, ¿no? Que a veces no hay movilidad, que no se lo puede sacar, pero bueno, la realidad es que si se hubiera hecho algo, yo ahora no me acuerdo cómo se llamaba el caso, pero esa persona quizás hubiera llegado con vida, ¿no? Uh-huh. Por ahí, profesor, capaz que lo violento puede ser la requisa personal. A ver. Eso por ahí, porque es como medio chocante, hasta para uno que la hace y pienso yo que para ella, obviamente. En ese caso me parece por ahí, porque si hubiera un escáner, algo más que no fuera tan con la intimidad, ¿no? Eso me parece, y generalmente eso también trae mucho choque en la interna con el personal, porque no se quieren requisar, es obvio, es su intimidad. Pero bueno, eso, por ahí si es que eso es violento. Miren, yo no sé si les conté a ustedes, pero la verdad que no recuerdo si se los conté. Pero en el primer trimestre, en la facultad, yo tuve un alumno en contexto de contexto de encierro, venía de contexto de encierro. Y él me contaba de que estaba muy apenado porque su hijo de 13 años no quería ir más a visitarlo. Porque la primera vez que fue, dice que le hicieron bajarse los pantalones y los calzoncillos. Y la segunda vez volvieron a hacer lo mismo y quedó como traumado, no quiere ir a visitarlo. Bueno, imagínense por ahí ejercicios de violencia indirecta, se llama, o vicaria, ¿no? Que no recaen sobre la mujer, pero por ejemplo sí sobre una hija que la va a visitar, que se la somete a lo que se denomina, qué sé yo, inspecciones intrusivas. Yo sé que ya se ha avanzado y ya no se recurre a determinados procedimientos absolutamente vejatorios que se daban anteriormente, hasta no hace mucho, ¿verdad?
ya casi todos son contestes en referir que el espejito ya no se utiliza, el espejito de colores. Algunos me han dicho que sí. Las inspecciones vaginales, anales, ahora hay determinados procedimientos que se respetan, o no, tal vez, no lo sé. Pero realmente son formas de ejercicio de violencia institucional, ¿no? Porque cuando hablo de violencia institucional es una violencia que proviene de la institución. No sé qué opinan de eso. Yo creo que es totalmente invasivo y viéndolo como madre, ¿no? No expondría a mi hijo. Hay muchas situaciones, ¿no? Obviamente, y que tienen a los padres o a las madres ahí, pero bueno, el adulto puede elegir. Cuando vos llevas a un menor, vos estás exponiendo al menor en realidad a esto. Esto no quiere decir que por ese motivo tenga que ser requisado de mala manera o utilizando procedimientos que ya no se requieren, pero la verdad que yo he estado en visita y para esos menores civil y para esas nenas, para esos nenes, hasta en la cara se les nota. Y me parece terrible a mí, sinceramente, pero bueno, también tienen derecho, pueden ingresar, ¿no?, con los hijos. Claro, es que tienen derecho, en ese caso, por ejemplo, a visitar a un papá o a una mamá, ¿no? Imagínense, ustedes saben mejor que nadie, pero mejor que nadie se lo puede contar, la importancia que tiene para el interno mantener, tejer las relaciones afectivas con su entorno familiar. Si vos le sacás eso, entonces son cuestiones como para repensar, ¿sí? Porque yo siempre me he puesto a pensar, o sea, ¿cuánto de todo, digamos, se podría solucionar si el Estado efectivamente hace una inversión en escáneres, ¿no? Creo que Teresa hablaba de los escáneres. Y siempre me pregunté si esos escáneres son tan caros, tan costosos, como para que el Estado no pueda tener un escáner, y ya está, y nos olvidamos de esa práctica que es, a mi juicio, es una práctica muy primitiva. Profesor, ¿puedo acotar Sí. algo? Sí, Yo claro. en una época fui jefe de requisa y un año me tocó ir a una convención sobre el narcotráfico a la policía de la ciudad, que es donde ponían muchas fuerzas de acá del país. Y hablaban los del Servicio Penitenciario Federal que ellos tenían ya los escáneres comprados, instalados en las unidades, pero que los mismos internos habían frenado el funcionamiento de los mismos, porque también salían perjudicados de ellos, que era tan efectivo el escáner que encontraba todo. También está del otro lado que también les conviene los escáneres. Claro, pero Héctor, pero decime, a ver, vos como autoridad, el control y el que impone la regla en un establecimiento carcelario, o sea, no, me parece que un familiar no se puede oponer a pasar por un escáner. No, pero los internos habían hecho la queja para que no funcione, no nosotros, no la familia, los internos. No, sí, pero no, me parece, no sé, me parece que no, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, tal vez sea eso. Había planteado eso ahí, las tenían los escáneres. Lo que pasa es que nadie quiere pagar costos políticos. Son cuestiones políticas el escáner. A ver, ¿en qué sentido, Iván? Porque poner escáner en el ingreso y egreso, la visita de cualquier persona dentro de una unidad penitenciaria, les puedo asegurar que tiene costos políticos. El escándalo que se podría llegar a armar dentro de una unidad donde se restrinja la totalidad del ingreso de cualquier persona dentro del establecimiento penitenciario, Ya entendí. Claro. podría llegar. Son costos políticos.
Y bueno, Cuanto claro, menos ruido haya dentro de la unidad, todos contentos. claro, Es- clarito. Bueno, para terminar, también muy importante, acá en la OEA, fíjense, en el año 2015, se adoptó la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores. Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores, ¿no? Que también en nuestro sistema se le ha otorgado jerarquía constitucional. En el año 2023. Y entonces, allí a las personas mayores se las define como aquellas que tienen más de 60 años, ¿eh? Entonces, fíjense también que bueno, que hay, digamos, un grueso muy importante de la población que tiene también la cobertura de esta convención, que ya la veremos cuando veamos protecciones específicas. ¿Sí? Pero bueno, yo lo que quería, y les pido disculpas que no me fijé, y ahora lo voy a hacer, denme un segundito, ver cuándo es que tenemos el primer parcial. Ah, ya me lo imaginaba, ¿eh? Y tenemos el primer parcial la semana que viene. ¿Estaban al tanto ustedes de eso? Siguiendo el material que venía dando, sí. Siguiendo el cronograma. Lo vi en cátedras. Claro, yo me acabo de fijar en el cronograma, que es en donde está, desde el primer día establecido, cuál va a ser la fecha en donde va a tener lugar la evaluación, es decir, el primer parcial. Bueno, a no preocuparse, los temas que hemos estado viendo tienen material de lectura ahí en las cátedras. Todos estos tratados, convenciones, hay allí también un PowerPoint que pueden utilizar, que pueden estudiar. El examen no va a ser complejo. Ese día tendremos solamente el examen y nada más. Va a ser un cuestionario, porque otra manera no tenemos de evaluar. Y de esa manera, entonces, ustedes también van a poder ya conocer inmediatamente la calificación obtenida. Yo después voy a mandar una comunicación, pero sí les pido que tomen todas las previsiones, ¿no? En el sentido de que, si yo digo, por ejemplo, si son, no sé, 20 consignas a responder verdadero o falso. Bueno, si le doy 25 minutos para que lo resuelvan. Y empezamos, supongamos, ¿no? Estoy diciendo, a las 18:15. Bueno, traten de entrar antes a la cátedra virtual. Conéctense desde un lugar donde tengan buena conectividad, para no tener problemas. Y entonces el sistema, a partir de las 18:15, seguramente les permita ya resolver el cuestionario, porque si no después me encuentro con algunas justificaciones, profe, no pude entrar, profe, no me han dado el internet. Tomen los recaudos, les pido, ¿sí? Por favor, háganlo. Y lo que se le va a preguntar es solo sobre lo que hemos visto aquí en clase. ¿Bien? Apunten ahí. Bueno, muchos éxitos, entonces, la semana que viene. El área anterior, ¿no? ¿Perdón? Va a ser similar al cuestionario anterior que hicimos. O sea, ingresamos, tenemos un tiempo, hacemos... Exacto. Porque no tenemos otra forma. No tenemos otra forma de evaluar. ¿Sí? No se preocupen que yo después les mando una comunicación con indicaciones. ¿Ok? Bueno, estudien, aprovechen ahora el fin de semana largo. Bueno, Listo, perfecto. nos vemos. Bien. Nos vemos, cuídense. Nos vemos dentro de 15 días, nos vemos.
Bueno, gracias. Bueno, listo. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego.